Porque inició la época de la conquista, profesor. ¿Ah? Porque recién inició la época de la conquista, no había tantos documentos en ese tiempo. Había un montón de documentos. Creo que era por lo que era un poco más complicado, era más jerarquizado, era más protocolar, venían otro tipo de cosas. Eso es lo que entiendo. Hay una, para el historiador actual, ¿por qué los historiadores no se dedican a la cuestión colonial? Pocos historiadores se dedican así a la época colonial peruana. Y el Archivo de la Nación tiene una gran cantidad de documentos coloniales, ¿no? Mayormente se dedican al siglo XIX, como mi caso, ¿no? Pero ¿por qué es bravo meterse al siglo XVI y XVII en el sentido histórico? ¿Saben por qué? Hay una situación, la escritura. Cuando lleven paleografía, van a ver que es inelegible leerlo. Van a necesitar, y eso es otra cosa, ¿no? Lectores del siglo XVI y documentos del siglo XVII existen poquísimos. Una de las más importantes especialidades en la archivística es la lectura, porque ustedes llevan un curso de paleografía, no sé si llevan uno o dos, que lleven dos, no basta, pues. No basta para nada saber leer paleografía, sobre todo ese tipo de lectura cadenas, que es totalmente difícil. ¿Ya? Eso es una área totalmente difícil. Entonces, si bien tenemos mucha documentación en el siglo XVI y XVII por los notarios, una de las cosas que impiden investigar o que abarque toda esa literatura es casualmente la falta de descifrar la documentación. ¿Y quiénes tienen que descifrar la documentación? Los historiadores. Paleógrafos. ¿No? Ustedes, pues. Claro, esa es su tarea, esa es su chamba, debería hacerse. Debería hacerse. No solamente clasificar, sino traducir esa documentación. Eso sería un gran... hay un libro que sacó del Centenario en la época de Velasco. Tiene como 32 tomos de documentos históricos. ¿Ya? Se llama Colección del Centenario. Y eso tiene todo el siglo XIX. Todo el siglo XIX, pero es fácil leerlo. Pero a ver, lee tu siglo XVI y siglo XVII. Si hay una documentación así, no hay, porque nadie podía leerlo. Solamente... Profesor, como en la Nica de Garcilaso de la Vega, ¿no? También la letra también de él, los comentarios reales era bien difícil de leer. Difícil de leer, claro, por el tipo de letra. Entonces, los paleógrafos, la paleografía no es una labor de los historiadores, es una labor de los que se dedican al archivo, a la archivística. Tienen que establecer bien sus campos. Hay algunos historiadores que saben de archivística, pero el que debe asesorar realmente es el archivística. Pero no es fácil, estimados alumnos, ¿eh? Es una labor de hormiga, una labor de dedicación, de exclusividad, de dedicación, leer documentos del siglo XVI, y entrar a ese mundo totalmente desconocido. Hay muchas cosas desconocidas del siglo XVI que están en los... Pero ¿qué ganan los documentos que estén ahí depositados no tiene sentido si no se le pone en investigación y en valor? Es decir, mire la cantidad de chamba histórica de cientos de años que tienen ustedes. ¿Ya? A no ser que exista un sistema, hasta ahora no hay un sistema que tú escaneas la figura y
y tú puedes traducir. Hasta ahora ni siquiera eso se puede hacer con el lenguaje contemporáneo. Es una tarea bastante difícil. Por eso es que le está diciendo de que eh, los protocolos notariales en el siglo XVI son profusos, pero el problema está en que hay pocas personas que leen ese tipo de lenguaje. Ahora, cuando hablamos de una sociedad jerarquizada, en todos los campos va a estar jerarquizado. Hasta el Santo Santorum religioso católico está clasificado. Primero es Dios, luego vienen los que están junto con Dios, está la Virgen María, después de la Virgen María están los santos apóstoles, después los santos apóstoles, los santos mártires, después los santos mártires están los santos milagrosos, después están los ángeles, los putis, los amorcillos, y después los arcángeles, y así es la jerarquía, la escalera jerárquica del poder. Y en toda esa jerarquía, en la sociedad barroca, la ciudad del siglo, de la época virreinal, es una sociedad donde divide todo, ya sea por casta, ya sea por condición social, pero siempre hay una tendencia de la división, ¿ya? No de la generalización, no tratar así a todos como ciudadanos. Nadie es ciudadano, acá cada uno le corresponde un campo en la sociedad, una labor en la sociedad. Las instituciones no es como acá ahora se hace en la República, un ministerio de la mujer para todos iguales, un ministerio del ambiente para todos son iguales. No, en esta sociedad se hace una institución, un cabildo para indios y un cabildo para ¿quiénes? Para los nobles. Nobles, que son los en esa época llamados nobles, entre comillas, los españoles. Muy bien, señorita. ¿Ya? Es decir, hay diferenciaciones en las instituciones. Una audiencia para los un corregimiento no había para los españoles. Se hacen instituciones especiales, por eso estamos hablando de la historia de instituciones. La jerarquización significa... Profesor, una consulta. Los españoles tenían una especie de, por decir, estaban aparte de los indios. ¿Los criollos, que eran los hijos de los españoles, estaban dentro de lo que vienen a ser los españoles o no? No, porque ahí fue la gran lucha. Habían españoles que se habían afincado ahí y tenían sus hijos. Y entonces los hijos de los españoles, a ellos se les llaman criollos. Y tenían menos derecho en la cuestión pública del Estado. Por ejemplo, no podían ser escribanos de su majestad. El escribano de su majestad tenía que ser español. Y tenía que venir de España especialmente. Y eso fue también el germen de la independencia, la diferencia de condiciones sociales. Sí tenían algunos privilegios, podían ir a la universidad, podían tener los cargos, algunos cargos menores, no de dirección. No podían estar en la junta de la audiencia, por ejemplo, no podían ser notarios de su majestad, no podían tener digamos, haciendas, grandes haciendas, siempre estaban en un nivel burocrático mucho menor que los españoles propiamente dicho. Y entonces vamos a encontrar en este campo oficiales mayores, ¿ya? Provenientes de la majestad, nombrados por su majestad, los oficiales menores. ¿Quiénes son los oficiales menores? ¿Qué grupo era? Ya por lógica. Si los demás eran españoles, ¿estos quiénes eran? Los menores. ¿Los criollos mestizos? Los criollos, no mestizo, ¿ah? No confundas. Criollos no es igual que mestizo. En el siglo XX vas a ver que los criollos se mezclan con los mestizos. No. Piensa en el siglo, cada
cada concepto es diferente en cada época. Yo sé que ahora hay música criolla, pero eso es en el siglo XX y ya te voy a decir por qué, después hablamos de eso, pero ahora quiero que tengas bien presente, ¿ya? Acá los españoles que eran nacidos en España tenían mucho más privilegio, eran nombrados por su majestad, y el escribano oficiales mayores eran provenientes de España, y los escribanos oficiales menores eran fundamentalmente los criollos, o sea, los hijos de los españoles nacidos en el virreinato peruano, ¿ya? Eso es la característica. Y los escribientes, ¿Los indios? ¿Los curacas? los indios no estudiaban. ¿Los curacas? Los curacas sí, los curacas podrían ser. Recuerden también, hay una situación. En la estrategia de la conquista cultural, yo llamo un proceso de transculturización fuerte acá en el Perú, porque indudablemente los dioses fueron extirpados de una manera cruel acá en el Perú. La forma de vida de Ayllus también fue extirpada. Su vestimenta también fue desaparecida, gran parte de la cultura, pero hubo una estrategia que los españoles de los Habsburgos, o sea, del siglo XVI, era valerse de los caciques o curacas, los que supuestamente eran descendientes de los incas. Recuerda que los lazos que tenían los incas eran los lazos de familiares, o sea, los hijos que habían hecho en cada ayu el inca o personajes importantes, y entonces establecía su lazo con la corona, su lazo de sangre. Por eso los españoles hablan de que este imperio inca es un aviso, es un antecedente del gran imperio que iba a venir español. Ya sabían los indios para ellos que de todas maneras iba a venir un gran emperador, porque ya ellos habían experimentado sus emperadores con esta cuestión de la sangre. Pero es una cuestión totalmente diferente. No había dinero, no había esta cuestión de éramos autosuficientes, no había dependencia, totalmente diferente al mundo occidental. Y el escribiente sí podía ser curacas, los mestizos, ¿ya? Fundamentalmente, ¿ya? Los mestizos, pero estos eran informales, ¿ya? Eran totalmente informales. Servían para que la población hiciera un pedido cuando una persona que tenga pocos recursos económicos exigiera un pedido, un reclamo o una participación del Estado, pues los oficiales menores no se daban ese trabajo, que era sobre todo en términos políticos, transacciones, relaciones comerciales mucho más grandes, ¿ya? Porque todo se tenía que graficar. Los oficiales mayores recibían las órdenes directamente del rey y estipulaban las leyes de acuerdo al rey. Y los oficiales menores se dedicaban sobre todo al comercio, pero imagínense que ellos tenían que recibir el pedido de las grandes mayorías, pero no lo hacían. Entonces, informalmente, ¿quiénes lo hacían? Los escribientes, pues. Es algo muy parecido a lo que pasa, ¿no? Acá en el Perú. Si alguien no parcha la pista, sale un grupo de personas y te parcha la pista. Si alguien mantiene sucia, si no hay limpieza pública, alguien limpia. Si no hay, y así la gente se convierte en informal, no parte del Estado.
y tenemos un país bastante informal. Y esto viene desde los escribientes en la época colonial. Y así, adivine, esto es, a ver señorita, la que dijo anteriormente, usted reconoció la figura, aparte de Martínez de Compañón, ¿quién es? La señorita que dijo, Pancho Fierro, profesor. ¿cómo te llamas? Daniela Arriola. Daniela, pero tu apellido, Arriola. Arriola. Muy bien. Efectivamente, Pancho Fierro, esto lo que pasa es que Pancho Fierro, alguien está, hay una interferencia, cierren o quieren participar. ¿Nuestra clase hasta qué hora es? 10:40, profesor. Ah, 10:40, qué bravo, ¿eh? Le voy a hacer que hagan un trabajo práctico, vayan trabajando. Voy a terminar primero esta idea, ¿ya? Y este es los escribientes. Acá no presenta, Pancho Fierro era un ilustrador, sobre todo para describir las características económicas, políticas de los personajes. No daba contexto, pero lo que existía el escribiente era en toda la plaza de armas. Estos escribientes hacían la documentación, ¿no? Recibían como una cierta documentación, mayormente eran mestizos por sus padres, criollos, le daban una cierta educación, y bueno, ellos eran los que redactaban para llevar esa documentación a un juez, a una real audiencia, ¿no? Usted Profesor, sabe una que consulta. ¿Los mestizos eran solamente padres criollos? Los dos tenían que ser criollos para que no, fueran... los mestizos eran los españoles con indias, o eso eran mayormente. No se ha visto esta relación digamos, una blanca criolla una blanca española que se ha metido con un indio. Eso es bien característico, eso, ¿no? En todo caso, los españoles sí eran prolijos de tomarse por sacar ventaja de poder a todas las indígenas, y tenían hijos. Muchas veces establecían lazos no, serios, lazos así sobre todo cuando eran cacique y genealogía. Muchos de ellos, yo diría que la etapa más racista del Perú no fue al principio de los españoles, porque comenzaron a mezclarse con las indígenas. Claro que muchos de ellos educaron a sus hijos mestizos. Mira a Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? O sea, era un gobierno duro, torturador con los indios. Pero si hacemos una escala de valor con relación a lo que fueron los europeos, sí, los europeos fueron genocidas, sobre todo los ingleses. Es una historia de genocidio. Se volaron a todas las tribus de Norteamérica. Niños, mujeres, todos se volaron con la idea de que no tenían alma. Y como no tienen alma, son animales. Y si son animales agresivos, hay que matarlos. Y así desaparecieron se hace películas constante de los indios, se han hecho ya, nadie le atraca la película con los indios, eso que
que los blancos ganan a los indios, ya nadie le atraca, además está casi prohibido en la misma, después de conocerse la verdadera historia. Pero gran parte de Norteamérica ha vivido pues con esta idea que los indios eran lo peor hasta mi época. Los cines western, todos son los cines han ponido esta ideología de que los indios han sido lo peor en ese mundo. Pero los más malditos han sido los ingleses. Eso de la corona británica con la reina, que con todo que me ponen esa pose, hazme el favor, han sido los mayores criminales del mundo. No han traído al atraso a todo África. Hay muchos africanos que hablan inglés, y prácticamente en Australia mataron a todos los indígenas cuando ellos conquistaron, y es corona británica por una invasión. Por favor. ¿O no es así, mis estimados? Sí. Profesor, buenas noches. Les Sí, saluda profesor. Desiree. Justamente con esto de la muerte de la reina, estuve leyendo algunas noticias, resúmenes, sobre que ellos colonizaron, pero así como usted dice, ¿no? En base a genocidios, incluso dice que traficaban con los africanos, y que gracias a ellos es que tienen lo que hoy pues no es la corona, los millones que tienen. Eso es lo que había leído bastante, ¿no? De que han sido los mayores genocidas del mundo. Y no solamente ellos, los franceses y todo con su revolución francesa, con la idea que no eran religiosos, pero como no era una civilización, eran unos salvajes, tenían que ser como niños que tenían que obedecer. Bélgica, que se hablan de grandes luchadores por la paz mundial y todo eso, tuvo un Nicolás que cortaba y se cenaba los miembros de todos los indios. La esclavitud en pleno siglo XVIII y XIX ha sido por los europeos que se dividieron toda África. África es así por los europeos, que no han hecho no sé qué decir, ni un ápice, nada, y una contribución. Lo que ha dejado es un desastre político, desarraigo total de la población, una búsqueda del poder, porque ellos son los que han impuesto y le han enseñado esa vida. Ellos tienen una gran deuda con África. Una gran deuda con los indios, que con toda esa inmigración, hazme el favor. Entonces, ¿qué corona estamos hablando? Bueno, acá lo que estoy diciendo es que no es que los españoles hicieron de grandes desgracias, pero muchos de nosotros no estuviéramos hablando